Descubierto, a los 18 años, Ella inicia un increíble viaje con un millonario y su vida transforma. Ana caminaba por el bullicioso mercado de Guadalajara, donde el olor a frutas frescas y tortillas recién hechas se mezclaba con risas y gritos de vendedores. Sin embargo, en su mente, el eco de su padre fallecido resonaba más fuerte que el ambiente festivo. La presión de cuidar de su madre y de su pequeño hermano la oprimía, un peso al que no sabía si podría acostumbrarse. Su corazón anhelaba la arquitectura, el diseño de espacios que contaran historias, pero cada día se sentía más atrapada en la rutina de una vida que no le permitiría perseguir sus sueños. Mientras se detenía a admirar un dibujo de un rascacielos en un puesto callejero, escuchó una conversación entre un grupo de vecinos sobre un inminente desarrollo urbano que prometía cambiar el barrio. Fue entonces cuando su mirada se encontró con la de Javier, un joven elegante y carismático, que hablaba con pasión de transformar lugares como el suyo. Su oferta era tentadora, una beca en una universidad prestigiosa y la oportunidad de trabajar con él en un proyecto vital. Pero la sonrisa suave de Javier ocultaba algo que la hacía sentir inquieta, como una sombra que se interponía entre su deseo y el escepticismo que su madre le había inculcado. Ana regresó a casa más confundida que antes. Su madre estaba sentada en la mesa, con una expresión que irradiaba preocupación. «Mamá, he tenido una oportunidad», comenzó Ana, pero su madre la interrumpió, cuestionando la autenticidad de lo que parecía ser un sueño hecho realidad. «Las promesas de los ricos suenan dulces, Ana. No olvides quién eres», le advirtió, mientras su voz se quebraba. La calidez del hogar contrastaba con el frío de su duda. «¿Podré estudiar y ayudar a la familia al mismo tiempo?», se preguntó Ana mientras intentaba conciliar su deseo de ser arquitecta con la responsabilidad de cuidar a su madre. Era protagonista de un dilema emocional desgarrador. Las horas pasaban y su mente seguía atrapada en una batalla interna, el temor de entrar en un mundo que no comprendía vs la urgencia de cambiar su destino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa misma noche, Ana descubrió cartas escondidas en un viejo baúl de su padre. Cada palabra traía un nuevo peso a su alma, secretos inesperados del pasado que desnudaban la historia de su familia y su lucha. La angustia la consumía, su mente corría como si quisiera escapar, preguntándose si el sacrificio de su padre tendría que ser también el sacrificio de su propia esencia. ¿Debería dejar que Javier la arrastrara a una vida de lujos, o aferrarse a las raíces que siempre había conocido? La verdad la golpeó con fuerza. Ella estaba a un paso de tomar una decisión vital, y el teléfono sonó justo en ese momento, interrumpiendo su tormento interno. «Ana, tienes que venir, hay algo que debes saber sobre tu padre antes de que sea demasiado tarde». La voz al otro lado hizo que su corazón se detuviera. Era un eco de lo que jamás imaginó podría cambiar su mundo para siempre. Ana se apresuró a salir de casa, sintiendo su corazón pulsar en su pecho como un tambor ansioso. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente como un eco persistente, algo que debes saber sobre tu padre. La noche había caído, y la luz de la farola se proyectaba en su camino, creando sombras que había comenzado a asociar con sus propios miedos. A cada paso, se preguntaba qué tipo de revelación podría transformar su comprensión de lo que había sido su vida hasta ahora. Cuando llegó a la dirección que le habían dado, encontró a un viejo amigo de su padre, don Ernesto, un arquitecto que había trabajado junto a él en diferentes proyectos. El lugar que solía ser una oficina brillante ahora estaba cubierto de polvo y telarañas. Don Ernesto la recibió con una mirada anegada de recuerdos. «Ana, hace tiempo que no te veía. Tu padre hablaba de ti con tanto orgullo», dijo, y su voz se quebró al recordar. Ana no sabía cómo reaccionar ante tales palabras. La conversación giró en torno a anécdotas del pasado hasta que, finalmente, don Ernesto se atrevió a hablar del presente. «Tu padre tenía un sueño, Ana. Un sueño que tú podrías cumplir», dijo, mientras deslizaba un viejo plano sobre la mesa. El dibujo representaba un edificio que nunca se construyó, pero que llevaba la esencia del hombre que había dado su vida por su familia. Él deseaba que tu talento se desarrollara,
que pudieras estudiar lo que amabas, continuó, y Ana sintió como las sombras que la seguían empezaban a desvanecerse. Tenía la opción de seguir el camino que su padre había imaginado para ella, un camino lleno de desafíos pero también de oportunidades que podría transformar su vida. Ese momento se convirtió en un catalizador en la mente de Ana. Se dio cuenta de que cada paso que había dado a lo largo de su vida no había sido en vano, sino una preparación para este instante crucial. Don Ernesto le habló sobre la universidad a la que había sido aceptada y cómo esa misma institución había sido clave para el éxito de muchos arquitectos en el país. Cada palabra que el hombre decía encendía en Ana una chispa de posibilidad, la idea de que podía abrazar su pasión y, al mismo tiempo, honrar el legado de su padre. Con un renovado sentido de propósito, Ana se prometió no solo seguir su sueño de convertirla en arquitecta, sino también trabajar en el proyecto que su padre había soñado. Se vio a sí misma no solo como la hija de un hombre memorable, sino como una creativa en su propio derecho, dispuesta a desafiar las expectativas de los demás y las suyas propias. Pero la decisión de embarcarse en este viaje no sería fácil. En su mente, la voz de su madre resonaba otra vez, advirtiéndole sobre los peligros de confiar en desconocidos y de dejar atrás las raíces familiares. Esa lucha interna estaba lejos de resolverse, aún tendría que enfrentar las inseguridades que la asediaban, incluyendo su relación con Javier. Con el plano de su padre en la mano y un futuro incierto ante ella, Ana se sentó en un banco cercano y respiró hondo. Este era el momento en que se definiría quién era realmente. Justo cuando sus pensamientos comenzaban a tomar forma, recibió un mensaje inesperado de Javier: tenemos que hablar. Hay algo importante que puede cambiar nuestra visión del proyecto. El corazón de Ana se aceleró. En un mundo donde cada decisión podría tener un impacto profundo en su vida y en su familia, sería capaz de alinear sus deseos personales con las expectativas externas. ¿Podría hacerlo sin perderse a sí misma? Ana se quedó mirando el mensaje durante unos instantes, sintiendo como su corazón resonaba con la ansiedad y el nerviosismo. Las palabras de don Ernesto todavía retumbaban en su mente, llamadas silenciosas a su espíritu. Estaba en la encrucijada entre el legado paterno y la sombría sombra de sus temores. Decidió que no podía dejar que el miedo la definiera, había llegado el momento de tomar el control. Enfrentarse a Javier era un desafío que nunca había anticipado del todo. En su mente, él representaba una conexión con un pasado más seguro, pero también era el recordatorio de un futuro incierto. Decidió que lo mejor sería establecerse en sus propias metas antes de discutir cualquier cosa relacionada con su relación. Se levantó del banco, sintiendo la determinación brotar en cada célula de su ser. Mientras se dirigía hacia la cafetería donde habían acordado reunirse, sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué cambios podía ofrecerle a Javier en su manera de trabajar? Había estado muy centrada en sus propios sueños, pero quizás podría encontrar una forma de integrarlo en su nuevo camino. Era fundamental comunicarle lo que había aprendido sobre su padre y su deseo de realizar el proyecto que había quedado en el olvido. Al entrar al lugar, notó a Javier sentado en una mesa del rincón. Su expresión era seria, y eso provocó que la ansiedad se intensificara. Al acercarse, Ana sintió un profundo deseo de compartir su meta, pero también tenía la responsabilidad de escuchar lo que él quería comunicar. Hola, Javier, saludó, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía por dentro. Hola, Ana. Gracias por venir, respondió él, sus ojos fijos en ella. Quiero hablar de nuestro proyecto. He estado hablando con algunos inversionistas, y siento que estamos perdiendo el rumbo. La preocupación en su tono hizo que Ana se tensara. Sabía que algo más importante había en juego que simplemente la agenda de su proyecto conjunto. Hay algo que necesito que sepas también, dijo Ana, tomando aire. He estado pensando mucho sobre mi futuro y sobre lo que quiero hacer con mi vida. Ayer hablé con don Ernesto y me mostró los planos de un edificio que mi padre soñó construir. Javier levantó la vista, su interés estaba ahora por completo presente. Ana lo sintió como una oportunidad para forjar un nuevo entendimiento. No quiero que esto cambie nuestra relación de trabajo, pero creo que no puedo dejar que este sueño se pierda. Quiero que nuestro proyecto honre la visión de mi padre. Al pronunciar esas palabras, sintió que su voz se llenaba de convicción. Javier, visiblemente sorprendido, la observó por unos segundos. Ana, eso es increíble, pero ¿cómo planeas ejecutar todo esto? Sabes que requerimos inversión y más que eso, experiencia. Las palabras de Javier sonaban como una verdad dura, pero ella había decidido no retroceder.
Estoy dispuesta a aprender. Quiero involucrarme más, entender el proceso y los aspectos técnicos. Este proyecto es importante para mí y estoy convencida de que juntos podemos lograrlo. Se produjo un silencio. Ana aguardó, el pálpito de su corazón resonando con cada segundo que pasaba. No sabía cómo respondería Javier, pero esperaba que su sinceridad resonara con él. Su mensaje era claro, no quería que el peso de sus decisiones la ahogara, quería empoderarse y enfrentar los retos que vendrían. Esto es un nuevo enfoque, Ana. Pero debo advertirte que esto no será fácil. ¿Estás dispuesta a dejar atrás lo que has conocido y lanzarte a lo desconocido? Ana sintió como un torrente de emociones la atravesaba. Sin duda, la vida que había imaginado había cambiado para siempre. Pero, así como los planos de su padre, había un edificado aún sin construir dentro de ella. Con la decisión palpitando en su interior, reafirmó su respuesta: sí, estoy lista. Al salir de la cafetería, una tensión palpable estaba en el aire. Ana no solo había iniciado un camino hacia su sueño, sino que también se encontraba al borde de enfrentarse con sus propias inseguridades, las expectativas y la posibilidad de construir algo impresionante, en el nombre de su padre. Las luces de la ciudad se reflejaban en su mirada, y en el horizonte, nuevas oportunidades se alzaban. Sin embargo, lo que no había anticipado era la revelación inminente que Javier estaba a punto de compartir: hay algo más sobre el proyecto que podría cambiarlo todo. Ana sintió que el aire se tornaba denso y pesado con la frase de Javier. Hay algo más sobre el proyecto que podría cambiarlo todo. Las palabras sonaban como un eco prolongado, atrapándolo en la habitación. Ella había llegado con la intención de dar un paso firme hacia adelante, pero ahora se encontraba en un limbo de expectativa. Su corazón latía con fuerza, pero su mente intentaba desenmarañar el laberinto de posibilidades que se extendía ante ella. Javier la miró, como si esperara que ella hiciera la próxima jugada en este intrincado juego. Pero, en vez de responder, Ana se enfocó en su respiración, tratando de calmar la tormenta de emociones dentro de ella. Sabía que la verdad que iba a revelar tenía el potencial de derribar lo que habían construido hasta ahora. Finalmente, Javier rompió el silencio. He sido contactado por un inversionista muy influyente, alguien que podría ver en nuestro proyecto algo más grande. Pero hay un problema: su interés no solo radica en el edificio, sino en ti, en lo que representas. Las palabras salieron lentas, como si cada una de ellas tratara de evitar que el impacto fuera devastador. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz apenas un hilo. Javier, con la mirada fija en ella, continuó. Quieren asociarse contigo porque ven potencial en ti, pero hay condiciones. Necesitan que seas la figura pública del proyecto. Tu historia, el legado de tu padre, que se cuente. Sienten que esto puede atraer más inversión, más prestigio. Ana llevó su mirada al horizonte, buscando un ancla en medio de la tormenta interna que desataba esa propuesta. Esa era una oportunidad increíble, un baluarte que prometía su ascenso como arquitecta, pero a un costo que no había anticipado. No solo se trataba de llevar el legado de su padre, sino que su propia identidad comenzaba a ser un objeto de manipulación. Eso suena a que desearían que convirtiera este proyecto en un espectáculo, dijo Ana lentamente, buscando en sus propias palabras. No quiero ser solo la cara de algo. Quiero que la arquitectura hable por sí misma, por el legado de mi padre. Javier asintió. Entiendo tu preocupación, pero esto implica salir de tu zona de confort. Esto es un negocio, y muchas decisiones se toman en base a percepciones. Si quieres luchar por el sueño de tu padre, a veces hay que jugar en el escenario que otros han creado. Con cada palabra, Javier removía ese viejo miedo que Ana había tratado de dejar atrás. Se encontraba en un dilema. Mientras que la idea de ser parte de algo mucho más grande la emocionaba, la perspectiva de perder su autenticidad la asustaba profundamente. Ana debía decidir si quería ser un símbolo o una arquitecta creativa. Tomó aire, recordando el brillo de los planos de don Ernesto en sus manos. Si decido aceptar esto, quiero controlarlo. Quiero ser parte activa, no solo una imagen. Debo quedarme fiel a lo que representa este proyecto, y no dejar que se desvirtúe. Se sentía más firme en su resolución, encontrando en sus palabras la claridad que necesitaba. Entonces, buscaremos una manera de equilibrar ambas cosas, dijo Javier, y aunque su voz tenía un tono conciliador, Ana no pudo evitar un escalofrío de duda.
Mientras avanzaban en la conversación sobre los siguientes pasos, Ana empezó a vislumbrar lo que el futuro tenía reservado para ella. Pero en cada momento, una chispa de inquietud persistía, el temor a que la esencia de su trabajo fuera eclipsada. Sin embargo, se prometió que no se dejaría desviar de su camino. Al salir de la reunión, algo en su interior se iluminaba con nuevas posibilidades. La decisión anterior había sido solo el comienzo de su transformación. Pero, todavía faltaba un último reto que tendría que sortear, un desafío que tomaría toda su fuerza interior. Ana se detuvo un instante al cerrar la puerta de la cafetería, sintiendo la brisa fresca que la rodeaba. Un pensamiento inquietante cruzó su mente: ¿qué significa realmente control en un mundo donde las expectativas ajenas pueden influir tanto? Mientras giraba la esquina, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y la necesidad de definir su camino personal nunca había sido tan apremiante. Una nueva revelación se cernía ante ella, y el eco de sus dudas resonaba con fuerza, dejando una pregunta en el aire: ¿está realmente lista para el peso de su legado, y las implicaciones de convertirse en la figura central del proyecto de su vida? Ana caminó con paso decidido hacia su estudio, el eco de las palabras de Javier aún resonando en su mente. La incertidumbre por el futuro era innegable, pero había algo nuevo en ella, una chispa de ambición que no había sentido antes. Mientras revisaba los planos de su padre esparcidos en su mesa, comenzó a reflexionar sobre la importancia de cada trazo, de cada idea. Su vida siempre había girado en torno a la arquitectura, pero con la propuesta en manos, se daba cuenta de que la arquitectura podía ser también su voz, su forma de influir en el mundo. No soy solo la hija de Ernesto, se dijo, susurrando casi con incredulidad, soy Ana, y tengo mi propio camino. La decisión de aceptar el desafío planteado por el inversionista comenzaba a tomar forma en su mente. No podía permitir que su imagen la definiera, así que empezó a trazar un plan. Se sentó frente a su computadora, empezando a esbozar las ideas que quería comunicar sobre el proyecto, un documento que reflejara no solo la visión de su padre, sino también su propia voz como arquitecta. Sabía que debía ser proactiva, tomar el control de su narrativa. Mientras le daba forma a su propuesta, se sintió cada vez más empoderada. Enfocarse en el legado de su padre y a la vez dejar su impronta personal sería el equilibrio que necesitaba. Sin embargo, a medida que trabajaba, una sombra de duda la perseguía. Las presiones del negocio, la perspectiva de ser vista no como una creadora, sino como un símbolo, la mantenían en alerta. Ana decidió establecer límites claros en su relación con Javier y el inversionista. Para ella, el éxito no se medía solamente en cifras o prestigio, sino en la autenticidad de su trabajo. Mientras la tarde caía, Ana se encontró con una decisión inesperada: debía asumir un papel de liderazgo en el proyecto, pero ello no significaba sacrificar sus valores. La idea apareció en su mente. Hablaría con Javier, le propondría la creación de un comité asesor de artistas y arquitectos. Sería vital conseguir un grupo diverso, alguien que pudiera aportar sus visiones y confirmar que el proyecto no se convirtiera en una mera exhibición. Desde esta nueva perspectiva, con cada página que escribía, surgía un sentido de propósito. La arquitectura no solo debía hablar por sí misma, debía narrar una historia de lucha, amor y dedicación. Se imaginó en un evento donde las imágenes de su padre y su legado se presentaran con respeto, y su propia voz se alzara junto a ellas. Cuando finalmente terminó, se sintió lista para enfrentarse a Javier. Había comprendido a lo largo de ese día que su crecimiento no dependía únicamente de la aprobación ajena. Se trataba de su viaje, y cada paso que daba definía lo que significaba ser arquitecta en su propio sentido. Esa noche, al cerrar la puerta de su estudio, Ana sabía que no solo tomaba el control de un proyecto, estaba viajando hacia la esencia de lo que quería ser. Aunque la incertidumbre seguía presente, se sentía capaz de hacer frente a las exigencias fuera y dentro de ella. Al día siguiente, se decidió a confrontar a Javier, lista para exponer sus ideas y establecer el rumbo del proyecto. Sin embargo, en el fondo, una nueva preocupación surgió: ¿qué pasaría si al canalizar su voz, se enfrentaba a la resistencia de aquellos que esperaban que solo cumpliera un papel? Esa mañana, mientras esperaba que Javier llegara, la brisa la envolvió de una manera diferente. Ana entendió que cada nuevo paso traía consigo su propio reto y que estaba dispuesta a afrontar lo que viniera. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar la resistencia que supondría su postura? La pregunta pesaba en su mente mientras se preparaba para lo que vendría. Ana revisó el reloj por enésima vez, sintiendo que el tiempo se alargaba con cada segundo que pasaba.
La sala del estudio ridículamente silenciosa no hacía más que intensificar sus dudas. Sabía que ese encuentro podría definir su futuro profesional, y un torrente de emociones le invadía el pecho, expectativa, temor y una perseverancia que palpitaba con fuerza. Cuando Javier finalmente llegó, la tensión en el aire era palpable. La sonrisa del hombre contrastó con la seriedad que se reflejaba en el rostro de Ana. Ella tomó aire profundamente, tratando de centrar su mente, recordando el plan que había esbozado con tanto esmero. Era el momento de distanciarse del legado de su padre, de intentar que lo que una vez fue su sombra se convirtiera en un puente hacia su propia luz. Javier, gracias por venir, comenzó, su voz temblando al principio, pero poco a poco ganando confianza. He estado pensando en la propuesta del proyecto y quiero presentarte algunas ideas. Durante los siguientes minutos, Ana expuso su visión, enfatizando la necesidad de un comité asesor. A medida que sus palabras fluyeron, se dio cuenta de que la pasión que irradiaba tenía el potencial para atraer a quienes la escuchaban. Javier la escuchó en silencio, su expresión fluctuando entre la curiosidad y una oscura reserva. Interesante propuesta, Ana, respondió finalmente. Pero necesitaríamos algo más que ideas. Este proyecto debe generar ingresos. La estética es importante, pero los números también cuentan. Las palabras de Javier fueron un golpe en sus aspiraciones. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Realmente sus sueños estaban destinados a ser convertidos en cifras. Al observar la mirada crítica de Javier, comprendió que la lucha por su voz sería aún más intensa de lo que había imaginado. Exigir autenticidad en su trabajo significaba enfrentar expectativas económicas y sociales que la trampa estarían dispuesta a imponerle. ¿Acaso la belleza puede ser rentable? La pregunta resonó en su mente mientras reconstruía su argumento. Lo que propongo no es únicamente un diseño estético, es una declaración sobre la identidad de la ciudad. Puede atraer turistas, pero también puede influir en la comunidad local. Imagina un proyecto que fomente el crecimiento cultural. Es un equilibrio entre el arte y la economía. Ana vio un rayo de interés en los ojos de Javier, pero la resistencia seguía presente. Era necesario que fortaleciera su posición, que dejara claro que ese no era un esfuerzo individual, sino un movimiento colectivo de ideas. El auditorio de arquitectos y artistas que imaginaba funcionaría como un filtro, un espacio donde la autenticidad y la viabilidad coexistan. Entiendo que el retorno de inversión es crucial, pero también lo es la relevancia cultural. Podríamos hacer una reunión en el comité asesor para discutirlo más a fondo, propuso, su tono firme. Javier se quedó callado, evaluando su propuesta. La incertidumbre llenaba el silencio, y la balanza entre la ambición de Ana y la realidad económica abría un abismo entre ellos. Te apoyaré en esto, Ana, pero necesitaré que presentes un plan financiero sólido. Las propuestas emocionales motivan, pero las decisiones se toman con números, replicó finalmente. El desafío que enfrentaba era claro, Ana debía combinar su pasión por la arquitectura con un enfoque pragmático que abatiera los obstáculos. La batalla no sería solo externa, sino también interna, al desmantelar sus percepciones sobre lo que significaba ser arquitecta. Mientras Javier se retiraba, una chispa de determinación encendió algo en ella. Sería capaz de navegar por el laberinto de la industria, llevando consigo su esencia, sus principios artísticos. La presión no solo la desafiaría, sino que también podría servir como catalizador para su crecimiento profesional. Ana no solo se proponía a luchar por su propuesta, estaba a punto de descubrir recursos en su interior que nunca había imaginado. Con cada paso hacia adelante, el eco de sus palabras resonaría más fuerte, transformando la resistencia de otros en un impulso para su propia autenticidad. Estaba lista para redibujar las líneas de su propia historia, pero una nueva amenaza acechaba. ¿Podría realmente mantener esa autenticidad ante las exigencias del mundo empresarial? La primera decisión de su batalla personal aún estaba por llegar y necesitaba prepararse para la incertidumbre de lo que se venía. Ana se sentó en su escritorio, la luz del atardecer deslizándose suavemente por la ventana mientras un torrente de pensamientos la invadía. La reunión con Javier había sido solo el primer paso en un camino que prometía ser más complicado de lo que había anticipado. Con cada punto de vista que el arquitecto expresaba, su propia visión se sentía un poco más fragmentada. Sin embargo, lo que inicialmente había parecido un obstáculo se transformaba lentamente en un catalizador de su autodescubrimiento. El silencio que reinaba en su oficina se había vuelto pesado, casi agobiante.
Pese a su inquietud, Ana sabía que no podía permanecer atrapada en un bucle de inseguridades. La perspectiva de presentar un plan financiero comenzaba a consolidarse en su mente. Pasar de un proyecto conceptual a uno tangible requeriría habilidades que aún no había tenido que explorar completamente. De pronto, comprendió que se hallaba en un punto de inflexión que la empujaría a desarrollar ciertas competencias que hasta ese momento había ignorado. ¿Qué tal si empiezo por construir una base sólida?, murmuró para sí misma, mientras buscaba hojas y lápiz para anotar ideas que más tarde podría formalizar. Se dio cuenta de que había renunciado a la idea de hacer un plan de negocios por temor a no entender los números. Sin embargo, dejaba de ser una opción válida si realmente deseaba que su proyecto se materializara. Así fue como Ana comenzó a bucear en libros de finanzas y modelos de negocio, dispuesta a desentrañar cada concepto que había considerado como ajeno a su visión artística. En los días siguientes, la constancia y el compromiso comenzaron a mostrar resultados. Se inscribió en un curso en línea sobre administración financiera, y cada vez que se encontraba resolviendo un problema matemático complejo, una fracción de confianza crecía dentro de ella. Aprendía a combinar su pasión por la arquitectura con una comprensión de lo que realmente significaba hacer números. Esa revelación le otorgó un sentido de empoderamiento, una pequeña victoria personal que la motivaba a seguir adelante. Sin embargo, a pesar de los avances, el miedo acechaba en cada rincón de su mente. ¿Acaso esto implicaba renunciar a su esencia creativa por completo? A medida que su habilidad numérica crecía, la duda seguía presente, como una sombra que siempre coqueteaba con su integridad artística. La lucha interna se intensificaba cada vez que se sentaba frente a la hoja en blanco, cuestionándose si su propuesta aún conservaba el corazón que tanto deseaba mostrar. Esa incertidumbre también la llevó a tomar decisiones estratégicas. Empezó a buscar mentores en la industria, personas que pudieran ofrecerle asesoría y que entendieran su deseo de mantener su autenticidad mientras se adaptaba al esquema económico. Las reuniones que mantenía le proporcionaron una nueva perspectiva sobre su potencial y un acceso a dinámicas profesionales que antes le parecían inalcanzables. Mientras Ana trazaba sus nuevos caminos, en las conversaciones, comenzaba a atisbar la posibilidad de desmitificar su miedo. La autenticidad no necesariamente era sinónimo de idealismo. Se podía encontrar un equilibrio. La idea de un proyecto que conjugara sus valores personales y la sostenibilidad económica tomaba fuerza en su mente. El siguiente hito era inminente, presentaría sus avances a Javier. Había llegado el momento de demostrar que podía unir lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, el nudo en su estómago no se disipó, y su corazón seguía latiendo con fuerza. La incertidumbre era un recordatorio constante de los desafíos que aún quedaban por delante. No obstante, algo nuevo también burbujeaba en su interior. La promesa de un cambio radical u otro giro en su camino. Tal vez, aquel encuentro con Javier no sería el final de su lucha, sino el principio de una confrontación más intensa, no solo con su entorno, sino con la visión que había estado aceptando sobre lo que significaba ser arquitecta. Cuando el día de la presentación finalmente llegó, Ana sintió que el aire se tornaba aún más denso. Con cada paso que daba hacia la sala de reuniones, comprendió que su viaje no era meramente profesional, era un viaje hacia la verdadera identidad que siempre había deseado explorar. Sin embargo, una última pregunta retumbaba en su mente: ¿sería capaz de sorprender a Javier y a sí misma con la audacia de su propuesta renovada? El umbral de esa sala no solo marcaba el inicio de una presentación, se convertía en el precipicio de su autodescubrimiento. Ana respiró hondo antes de cruzar la puerta de vidrio que la separaba de la sala de reuniones. Cada pulsación de su corazón parecía marcar un compás que comenzaba a acelerar. En su mente, los conceptos financieros y arquitectónicos danzaban como sombras entrelazadas, y aunque la idea de presentar su proyecto la llenaba de nervios, también la llenaba de determinación. Había llegado tan lejos, pero la próxima media hora sería crucial. Al entrar, encontró a Javier sentado al final de la mesa, revisando documentos. La mirada del arquitecto se levantó, y cuando sus ojos se encontraron, Ana sintió la presión de su juicio. Sin poder evitarlo, se preguntó si realmente entendería la esencia de lo que ella había tratado de construir. Pero al recordar sus últimas semanas de esfuerzo, su determinación se reafirmó. Soy más que una arquitecta, pensó, soy una creadora de experiencias. Ana se sentó y comenzó su exposición. A medida que avanzaba, notó cómo las dudas iniciales se desvanecían. Les hablaba a los presentes no solo de números y proyecciones,
sino de un futuro donde la arquitectura y la sostenibilidad convivieran en armonía. Su voz sonaba decidida, y cada gráfico que proyectaba era la manifestación de su arduo trabajo. Sin embargo, al ver la expresión del rostro de Javier, una mezcla de interés y escepticismo, sintió que lo que había construido era aún frágil. ¿Y cómo pretendes mantener la esencia artística de tus diseños si te sumerges en la lógica fría de las finanzas? Interrumpió Javier, su tono incisivo revelando la batalla interna que siempre había existido entre la creatividad y la racionalidad. Ana sintió que el peso de esa pregunta intentaba desestabilizarla, pero recuperó rápidamente la compostura. Reflexionó sobre sus recientes aprendizajes, sobre lo que había descubierto de sí misma y cómo esos conocimientos podían servirle. Entender la administración financiera no significa sacrificar mi visión. Al contrario, es un medio para amplificarla, respondió Ana, sintiendo que por primera vez encontraba la voz que había estado buscando. Era un momento de revelación, ya no era el miedo lo que la guiaba, sino su deseo de evolución. Su convicción resonó en la sala, llevando consigo vibraciones de autenticidad. El intercambio se tornó más intenso. Ana se encontró desafiando no solo a Javier, sino también las normas que ella misma se había impuesto. Cada respuesta que ofrecía no solo defendía su propuesta, sino que revelaba un lado de ella que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Era como si, en ese instante, lograra conectar fragmentos de su pasado con las experiencias recientes que habían redefinido su propósito. Con cada pregunta, el ambiente se tornaba más dinámico. Las tensiones comenzaron a romperse, como el hielo de un lago en primavera. Sin embargo, cuando Javier hizo una observación sobre un aspecto clave de su presentación, una chispa de duda encendió en el interior de Ana. Se preguntó si estaba tomando riesgos innecesarios al desafiar las normas establecidas. La incertidumbre que había querido apaciguar comenzaba a emerger, y el eco de su inseguridad amenazaba con deslizarse de nuevo entre las certezas que había construido. Fue entonces cuando Ana comprendió que su verdadero desafío no residía únicamente en ganar la aprobación de Javier, sino en comprobarse a sí misma que estaba dispuesta a luchar por la esencia de su visión. Su proyecto no era solo un producto, era su declaración de propósito en un mundo que a menudo muerde la creatividad con la lógica. La presentación concluyó, pero a medida que se retiraba, la pregunta de Javier resonaba en su mente: ¿realmente estás lista para lo que esto significa? Era una trampa psicológica en la que deberían haberla atrapado, pero Ana comenzó a pensar que ya no temía lo que pudiera venir. Mientras caminaba hacia la salida, una idea bullía dentro de ella: la enemistad entre arte y economía podía transformarse en una sinergia poderosa. Pero ¿cómo aplicar esta epifanía en un mundo que constantemente intentaba dividirlas? Mientras cerraba la puerta detrás de ella, supo que estaba a punto de embarcarse en un viaje completamente nuevo, uno que podría redibujar no solo su carrera, sino también su identidad. La próxima confrontación con Javier sería aún más personal, y el camino hacia su verdadero descubrimiento apenas comenzaba. Ana se sentó en un banco del parque cercano, sintiendo como el aire fresco acariciaba su rostro. Había dejado atrás la sala de reuniones, pero los ecos de la discusión con Javier no la abandonaban. Su mente se encontraba en una batalla interna. La liberadora convicción que había sentido al hablar contrastaba con la sombra de la inseguridad que había intentado rehuir. Necesitaba claridad, pero la sinergia entre arte y finanzas aún parecía un laberinto. La primera vez que había planteado su proyecto, lo hizo con inocencia, impulsada por un ideal. Sin embargo, al confrontar la realidad del mundo profesional, se dio cuenta de que la pasión por la creación debía coexistir con la estrategia y el análisis. En aquel instante, Ana comprendió que su crecimiento no consistía solo en aferrarse a sus ideales, sino en moldear esos ideales dentro de un marco que los hiciera viables. Pensaba en sus años de estudios, los múltiples desvelos, las críticas y los aplausos que habían tejido su camino. Los errores eran su pasaporte a la madurez, y cada no recibido había sido un ladrillo en la construcción de sus cimientos. Pero ahora, frente a semejante desafío, Ana sentía que se encontraba a la orilla de una transformación crucial. Necesitaba redefinir su enfoque. Regresó a casa con la mente ocupada, pero en lugar de permitir que la incertidumbre la paralizara, decidió planificar. Era hora de investigar. Comenzó a leer, a sumergirse en libros que unían la sostenibilidad con la arquitectura y las finanzas. Cada página parecía abrirle un nuevo horizonte, revelándole conexiones que antes no había considerado. Había tanto por aprender y aún más por descubrir sobre sí misma. Una noche, sin darse cuenta, había pasado horas frente al ordenador,
revisando artículos de expertos que habrían podido ofrecerle respuestas sobre cómo equilibrar su visión artística con la economía necesaria para hacerla realidad. Se dio cuenta de que muchos arquitectos de renombre habían enfrentado dilemas similares, partiendo de su propia forma de ver el mundo, a menudo fusionando sus creencias con innovaciones tecnológicas que desafiaban lo establecido. Ana sentía que poco a poco comenzaba a construir su propia narrativa. Con cada biografía que leía, una idea concreta comenzaba a tomar forma, y si pudiera reunir a profesionales diversos, aquellos que pensaran diferente y que pudieran colaborar en su visión. Tal vez no solo se trataba de ella, sino de crear un ecosistema donde la creatividad y la economía pudieran prosperar. Esa propuesta la llenó de energía. Inició la lista de arquitectos, economistas y diseñadores que admiraba y que podrían aportar a su causa. Hacerlo significaba abrirse a la posibilidad de que su sueño no fuera solo una caricatura de lo que pretendía, sino una experimentación colectiva. Así, la duda que había surgido en su último encuentro con Javier se transformó en un desafío a su creatividad. Al día siguiente, se presentó en su oficina, lista para lanzar su idea. La mirada de Javier, al escucharla, era como la de un cazador ante su presa, había despertado su interés genuino. ¿Y si organizamos un taller donde convoquemos a estas mentes brillantes y discutamos sobre proyectos sostenibles? Planteó Ana, encontrando en su voz la firmeza que buscaba. Pero su propuesta, a pesar de la audacia, no vino acompañada de certezas. Javier asumió su habitual papel crítico, rechazando la idea basándose en el escepticismo que había mostrado antes. La frustración burbujeó en el pecho de Ana, pero en ese instante, comprendió que no podría rendirse. Aquel hombre había sido un antagonista en su historia, pero también un catalizador de su evolución. La reacción de Javier, lejos de desanimarla, despertó una llamativa resolución, ella no se conformaría con su rechazo. Sin embargo, la presión de la confrontación personal creció. Podía aceptar la posibilidad de que, detrás de su escepticismo, existiera una oportunidad escondida. Todo esto la llevó a un punto de inflexión. Ana sabía que su viaje apenas comenzaba y que la próxima interacción con Javier podría ser decisiva, no solamente para su futuro profesional, sino para la comprensión más profunda de quién era realmente. Se preguntó, mientras salía de la reunión, si la verdadera batalla no era solo convencer a los demás, sino a sí misma de que su enfoque tenía un valor auténtico. La última pregunta flotaba en su mente. ¿Estaba realmente lista para abandonar la seguridad de lo conocido y abrazar la incerteza del camino que se atrevía a explorar? Un nuevo capítulo de su vida estaba en pie, lleno de posibilidades que la tensionaban a cada paso. Ana se encontraba en la azotea del edificio, la brisa acariciando su rostro mientras contemplaba la ciudad que se extendía bajo ella. Este espacio, la misma azotea en la que había compartido sus sueños con su padre, ahora se había convertido en un símbolo de su transformación personal y profesional. Había recorrido un largo camino desde el bullicioso mercado de Guadalajara hasta aquí, donde su visión de arquitectura sostenible cobraba vida con cada trazo y plan que elaboraba. Los retos que había enfrentado en su camino hacia la autodefinición parecían lejanos. La conversación con Javier sobre la creación del comité asesor había sido un punto decisivo, no solo había defendido su propuesta, sino que también había influido en la dirección del proyecto de forma contundente. Gradualmente, había aprendido que ser arquitecta no solo implicaba diseñar edificios, sino también construir relaciones y negociar con el mundo que la rodeaba. Se dio cuenta de que su voz podía ser un factor determinante en la intersección de la economía y el arte. En las semanas siguientes, Ana trabajó incansablemente en colaboración con otros profesionales, creando un sólido equipo diverso que comprendía las expectativas del mundo empresarial y el impacto del diseño en la comunidad. Había encontrado un camino por el que su pasión por la arquitectura podía entrelazarse con la realidad económica. Juntos diseñaron no solo un edificio, sino una propuesta que narraba la historia de su padre, honrando su legado mientras forjaban nuevas oportunidades. La culminación de su esfuerzo llegó cuando presentaron el proyecto ante el comité de inversores. Ana sintió como el aire se transformaba en una mezcla de expectativa y nerviosismo. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de significado, no solo para los demás, sino especialmente para ella misma. Con cada diapositiva que mostraba, cada gráfico que explicaba, comprendió lo que significaba fusionar su identidad con su trabajo. Los inversores, al ver la propuesta, no solo se interesaron por sus cifras, comenzaron a reconocer la historia detrás de cada línea trazada, la emoción que impregnaba el proyecto. Ana logró convencerlos de que no solo estaban invirtiendo en un edificio, sino en un legado y una comunidad.
Su capacidad para articular el entrelazamiento entre sostenibilidad y subsidiariedad, la relación directa entre el diseño y la cultura local, causó una impresión duradera que superó sus expectativas. El aplauso que siguió a su presentación resonó con más fuerza que cualquier crítica que hubiera recibido en el pasado. En ese momento, Ana entendió que había conquistado no solo la aceptación externa, sino también su propia aprobación interna. Su confianza floreció, y su identidad como arquitecta se reafirmaba en cada rincón de su ser. Había alcanzado un equilibrio entre la razón y la pasión, y cada paso que había dado hacia adelante había valido la pena. Una vez finalizada la reunión, Ana buscó a Javier. Cuando lo encontró, lo miró con determinación. Esto es solo el comienzo, Javier. Agradezco tu apoyo, pero quiero que me asistas en la construcción de este proyecto. Necesitamos mantenernos fieles a nuestra visión. Había dejado de ser solo una colaboradora, ahora era una líder que sabía lo que quería. Como respuesta, Javier sonrió y asintió. Eres mucho más de lo que imaginé, Ana. Estoy listo para seguirte en esta nueva dirección. Era un reconocimiento mutuo que selló su compromiso. Con el tiempo, su proyecto tomó forma, las paredes comenzaron a erguirse, un monumento a la determinación y a la creatividad, un lugar que no solo sería un edificio, sino un espacio donde se contarían las historias de quienes lo habitarían. Ana miró hacia el horizonte con la certeza de que el camino que había decidido seguir estaba bien trazado. Nunca olvidaría las lecciones aprendidas ni las sombras que había dejado atrás, pero ahora, ante ella, se deslumbraban nuevas oportunidades, un futuro brillante que había conquistado con esfuerzo y dedicación. Era capaz de mirarse al espejo y sonreír. Soy Ana, la arquitecta que ha decidido hablar con su propia voz. Mientras sus pasos resonaban en la planta superior, sintió que había alcanzado su sueño, que su pasión por la arquitectura no solo sería su carrera, sino su legado personal. Había demostrado que la autenticidad se puede entrelazar con el éxito, había desafiado normas, cambiado paradigmas y, sobre todo, se había permitido crecer. Ahora era el momento de compartir su historia con el mundo, de inspirar a otros a abrazar su autenticidad en la búsqueda de sus propios sueños. Además, se comprometió a seguir construyendo no solo estructuras arquitectónicas, sino también visiones compartidas que amalgamaran la esencia del pasado con el futuro. La transformación de Ana estaba completa. Había crecido, había conquistado y ahora brillaba con luz propia. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, es crucial que reconozcan su propio potencial. Y, si han disfrutado de esta historia, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y aseguren que más personas puedan ser tocadas por esta narrativa de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz también es importante. Este es el momento de mostrar su apoyo.